Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 11. La primera señal llegó con una ola de pánico y tristeza tan fuerte que perforó la conciencia de Coma como una fina aguja de plata. Se levantó en la cabina y casi chocó con Geode. Algo va mal. Vivimos en un universo imperfecto, dijo Leox, que estaba masticando un palo de algo que olía a menta. Eso es un hecho. Me refiero a que algo va mal con nuestra gente a bordo de la estación, en este momento. Comac corrió hacia la cámara de descompresión. Leox le iba pisando los talones. Todo su letargo relajado había desaparecido con el primer indicio de que Afi Hollow podía estar en problemas. Solo habían llegado hasta el claro frondoso de la estación cuando se encontraron con Nan, que respiraba agitadamente y que, por alguna razón, llevaba un tiesto con una flor metido en el bolsillo. Detrás de ella, Comac vio al Missy corriendo hacia su gente y a Reath Silas saliendo de las enredaderas, con la cara blanca. Nan dijo con voz entrecortada. Oímos un estruendo, pero no vimos nada. Reath fue el único que lo vio. ¿El qué? Comac resistió las ganas de ponerle las manos en los hombros. Probablemente el gesto reconfortaría a un Padawan, pero Nan podría interpretarlo como una amenaza. Dime. Des ha desaparecido, susurró Nan. Desaparecido. ¿Qué quería decir? ¿Había viajado a otra parte de la estación? ¿Era un sitio completamente independiente de la estación? Ninguna de las naves atracadas se había ido, si no, los sensores de la nave lo habrían registrado. O quería decir. Afi estaba saliendo por fin de los árboles cerca del túnel. Leox la llamó. ¿Qué le ha pasado a Des? No lo sabemos, dijo Afi en una voz extrañamente monótona, como si estuviera conmocionada, algo que parecía raro a Comac. La joven apenas conocía a Des, pero sabemos que no es bueno. Al final, Reath llegó a donde estaban ellos. Levantó la cara poco a poco y miró a Comac a los ojos. Irradiaba tristeza y sufrimiento. Comac ya lo sabía. Ha vuelto a pasar, igual que pasó con el maestro Simix. Las resonancias me avisaron, pero no lo vi a tiempo. Esta parte de la galaxia ha reclamado su precio. Pero él todavía tenía que decir las palabras. Dime cómo cayó Des. Durante los minutos siguientes contó un montón de detalles confusos que no tenían sentido. Unas plantas hicieron de rehenes, pero el kit de la cuestión seguía siendo el mismo. ¿Anillos de hélice?, dijo Leox con tono grave. ¿Y no había nada dentro? Eso suele significar. No acabó la frase mientras miraba de reojo a Comac. No era de extrañar. Era algo difícil de decir en voz alta, pero debía decirse. Vaporizado, dijo Comac con voz serena. Era una conclusión lógica nada más. La explicación más probable es que Des Rydan se haya vaporizado al instante. Afi llegó por fin a donde estaban ellos y de alguna forma Comac la conmocionó. Era como si ella hubiera estado pensando en algo completamente distinto y dijo, ¿quiere decir que está muerto? Sí. Comac recurrió a la fuerza, intentando encontrar cualquier pedazo de la mente y el espíritu del joven Jedi. La única respuesta que recibió fue el silencio. Orla necesitó unos minutos para reconstruir exactamente lo que había ocurrido, al obtener información solo de los exhaustos y conmocionados Reath y Afi. Comac ya había recorrido toda la nave para volver a su cama, tras declarar su intención de meditar. Seguro que estaba acordándose del maestro Simix. Orla tenía que soportar su propia tristeza, pero siempre había sido capaz de poner las emociones a un lado hasta que hubiera tiempo para lidiar con ellas. Comac sentía las cosas de una forma más inmediata y profunda. Su equilibrio era más difícil de mantener. Si se hubiera podido hacer alguna cosa, si hubiera habido alguna esperanza inmediata, Orla sabía que Comac no se habría retirado. Él, como todos los demás, habría hecho cualquier cosa para que volviera Des, pero no había tal esperanza. No se podía hacer nada salvo aceptar que un joven valiente y compasivo había sido asesinado. Habría sido mejor si hubiera muerto en una batalla, pensó Orla, o durante una misión de rescate. Entonces su muerte al menos habría tenido sentido. Pero esto, el fallo de un equipo de una estación espacial antigua, es tan arbitrario, tan injusto. La vida era así. Bueno, dijo Orla al grupo haciéndose cargo del lugar de Comac. ¿Están todos bien?
¿Nadie está herido? No, contestó Reed, lo que no parecía muy cierto, dado que tenía los ojos inyectados en sangre y una quemadura en la frente. Sin embargo, se tenía en pie, podía moverse y hablar, así que el examen de radiación podría esperar hasta más tarde. Afi parecía traumatizada, cosa bastante comprensible. El Misi había vuelto con su gente. Nan parecía no haberse inmutado, aunque tenía una expresión triste, probablemente por consideración con lo que sentían los que habían conocido a Des desde hacía más tiempo. Esa pequeña es más fuerte de lo que parece, decidió Orla. Me pregunto qué habrá visto ahí afuera. Entonces, nadie necesita atención médica, dijo. De acuerdo. Esto es lo que tienen que hacer. Reed, Afi, limpíense y descansen unos minutos. Nan, si pudieras explicar lo que ha ocurrido a los demás refugiados, te lo agradecería. Y no te preocupes, el desgraciado del pañuelo rojo hace tiempo que se fue. Nan se alegró. Después se dio cuenta de que su sonrisa era inapropiada y se puso seria. Y devuelvan esas flores a su lugar, ¿de acuerdo? Los 8T están rondando por el extremo de la cámara de descompresión. Lo último que necesitamos es una invasión. Yo me encargo, dijo Leox, que había estado de pie al final del grupo. Con cuidado tomó un pequeño tiesto de Afi que no levantó la vista ni una vez. No quedan buenas palabras que decir, empezó Orla. Hemos perdido a un buen hombre y a un gran Jedi. Tendremos que buscar respuestas sobre lo que pasó y hacerlo pronto. Prainro, le debemos a él y a nosotros mismos un poco de tiempo para reflexionar sobre quién fue Des Frydan y agradecerle que fuera uno con la fuerza. El grupo se disolvió con torpeza, yendo en varias direcciones en silencio. Orla apoyó la cabeza en una mano para respirar un poco. No se podía permitir el mismo tiempo de reflexión que había concedido a Comac y Reed. Ella tenía que averiguar qué hacer con los ídolos. Afi se dio una ducha rápida en la diminuta cabeza de la nave, moviendo el mango por todas partes. El proceso le parecía extraño, como si no conociera su propio cuerpo. Era como si viviera en otra galaxia completamente, una en la que ya no vivía y que solo podía ver desde una distancia grande y silenciosa. Después, se ató el largo pelo castaño en una trenza y se puso un mono limpio. Normalmente, aquello la hacía sentir mejor, independientemente de cómo estuviera al empezar. Los dedos no dejaban de encontrar el bordado del escudo del gremio Vine, tirando de los hilos, pero nunca se aflojaban. Cuando salió de la cabeza, Leox estaba de pie en el pasillo, esperando. Está libre, dijo sin entusiasmo. No es lo que me preocupa ahora mismo. Estoy más preocupado por ti. Es como si te hubiera atropellado una estampida de Goondarks. He ido a hacer una inspección rutinaria y alguien ha muerto, soltó. ¿Se supone que tengo que dar una fiesta? Por supuesto que no, dijo él desesperadamente calmado. Pero tienes un núcleo de Duracero. Hace falta algo más que eso para dejarte fuera de juego. The Kestrel's Dive. ¿Quién escribiría sobre eso? Afi no paraba de darle vueltas a la cabeza. Había interpretado otros símbolos como los nombres de las naves antes, pero debía de haber entendido mal algo porque le había parecido como si los pilotos escribieran sobre sus propias naves. Pero eso tenía que ser imposible, porque si no, significaba que sus padres habían estado allí, en aquella misma estación. Ellos no conspirarían contra Scover, sin duda. Apenas los recuerdo, pero estoy tan segura. No me voy a ninguna parte, dijo Leox. Y si no tengo un núcleo de Duracero. La rabia encendida dentro de Afi al rojo vivo la llenaba de unas fuerzas renovadas. ¿Y si eso es exactamente suficiente para dejarme fuera de juego? ¿Si soy capaz de sentir compasión por otras personas? Leox levantó las manos. No digo, sí, es un infierno perder a Des, pero hay algo más, ¿verdad? No, contestó, dio media vuelta y se fue. Pero alejarse de Leox, por desgracia, significaba alejarse de su camarote, ir hacia el comedor. Si tomaba un par de barras de nutrientes, quizá aguantaría un día o más. Se escondería en su cama sin ver a nadie, sin decir nada. Eso sonaba bien. Afi entró en el comedor y encontró a Geode. Él tenía suficiente juicio como para no interrogarla. La empatía silenciosa de Geode rompió lo que ninguna palabra podría haber roto. Apoyó la cabeza en el costado de Geode y dejó caer las lágrimas. Él esperó pacientemente mientras ella lloraba por una docena de razones y por ninguna en particular. Reed esperó hasta que todos los demás estuvieran absortos en otras cosas, sufrimiento, tristeza o cualquier otra cuestión, para preparar su equipo. Parecía que fuera a ir a una expedición por la montaña. Tomó cables y abrazaderas y verificó 2 veces la espada láser.
Nadie se dio cuenta de que salía de la nave y entraba en la estación. Tenía el espacio para él solo, por lo visto. Después de lo que le había pasado a Des, nadie de las otras naves de refugiados tenía ningún interés en explorar más. Los únicos sonidos eran los chirridos y pitidos de los droides. Los 8T estaban esparciendo abono plácidamente, como si no hubiera pasado nada. Supuso que para ellos realmente era así. Reed encontró el pequeño tiesto que había tomado antes y se lo volvió a colocar en el bolsillo. Después entró con cuidado en el túnel, yendo paso a paso, concentrándose en su respiración lenta y constante. El cuerpo y el espíritu comunidad, susurró la voz de la maestra Jora en su recuerdo. Los pies aterrizaron en el anillo inferior con un golpe metálico. Si había alguien más en la estación, seguro que lo habría oído. Reed dio gracias por poder mantener ese secreto un tiempo. Encontró la curva exacta que habían tomado antes y la puerta circular. Abrirla de nuevo parecía temerario y necesario a la vez. Como él sabía de los anillos de hélice, razonó, podría evitar activarlos. En aquel momento, Reed se quedó paralizado al ver, a través de las pequeñas rendijas de la puerta, una luz débil y parpadeante. No era el resplandor abrasador que lo había obligado a cerrar los ojos cuando Des se había perdido. Era más tenue, más pequeño. Era extraño, no autorizado y gravemente sospechoso. Si alguien estaba alterando la escena de la muerte de Des, o si resultaba que aquella no era una escena de muerte. Con una mano en la espada láser, Reed abrió poco a poco la puerta hasta que oyó un chillido espeluznante. Una pequeña figura se abrió paso con dificultad a través del túnel. «Apártate, Reed». «¿Nan?», contestó el chico. Nan se sentó en el suelo, aliviada al ver que era él. «¿Qué estás haciendo aquí sola?» «Investigar». Levantó la barbilla y cruzó los brazos. Como todos los demás, parece que estén listos para declarar que Des está muerto cuando no hay ningún cadáver. No hay ninguna prueba, nada. Reed se sintió aliviado y se sentó a su lado. Pensaba que era el único que no estaba dispuesto a aceptarlo. Nan se lo quedó mirando y, por lo visto, lo encontró más interesante que antes. Vaya, al menos hay algún Jedi que puede pensar por sí mismo. Reed no pensaba que hubiera escasez de Jedi de ese tipo, pero ya habría tiempo para contarle las tradiciones de disentimiento dentro de la Orden. ¿Qué has averiguado hasta ahora? Bueno, la verdad es que acabo de llegar. ¿Por dónde empezamos? Avanzamos por los túneles, teniendo cuidado con los anillos, y vemos si podemos encontrar pruebas del propósito de esta área. Saber para qué se utilizó nos podría dar algunas respuestas. Quizá Death fuera transportado a otro sitio o llevado a un nivel inferior a los que hemos encontrado. Eso es más o menos lo que pensaba yo. Nan se puso de pie. Parecía haber estado estudiando las sujeciones de los anillos en el nivel del suelo, pero en vano. Vamos. Los túneles se estrechaban en lo que parecía una oscuridad infinita. Reed mantenía su barra de luz estable, igual que Nan, pero el sonido de sus pasos resonando en lo desconocido se hizo indudablemente horripilante al cabo de un tiempo. Para romper el silencio, Reed dijo, «¿Cómo pasaste a estar bajo la tutela de Haig? Si te molesta hablar de eso...» «Una persona crece sin sus padres, y tú te preguntas si eso le molesta», respondió Nan, que parecía más divertida que ofendida. «Perdona, soy consciente de que los padres son importantes, pero los Jedi crecemos en los templos juntos desde que somos pequeños. En general nos llevan allí cuando somos niños que empiezan a caminar y eso es lo único que conocemos. Por eso, no parto de la base de que una persona procede de una familia. Quizá debería hacerlo». Nan se encogió de hombros. Su larga cola de caballo le caía por un hombro, enmarcando su cara redonda, pese a estar cubierta de sombras. Llevaba mechas azules que iban hasta las puntas del pelo. «No pasa nada. Mis padres murieron bien, cumplieron con su deber. ¿Habrían sido militares?» Reed decidió que el tema era demasiado sensible para insistir en que le diera más detalles. «Fue hace unos 2 años», continuó Nan. «Haig ya era un amigo de la familia. Puede que ahora solo se encargue de una pequeña nave, pero antes era un comandante brillante. Cuando se ofreció a acogerme pensé, genial, así aprenderé del mejor». «A tus padres probablemente les habría gustado esa parte», le ofreció Reed. «¿Verdad?» «Sí. Les habría encantado. Mi padre siempre decía que Haig era el mejor estratega que había conocido». «Definitivamente eran militares», decidió Reed. Se preguntaba si su planeta natal sería fuertemente militarista o si Nan y Haig formaban parte de una subcultura más pequeña.
Las ramificaciones sociológicas estaban en el punto perfecto para ser estudiadas. Si eso fuera el tipo de cosa que todavía hacía. Y no era el caso. Tras otra curva del túnel, las barras de luz los condujeron hasta una segunda puerta, mucho mayor que la primera. No había rendijas ni ventanas, solo metal imponente y negro. Se miraron y fueron corriendo a investigar. «Es un panel de control», murmuró Reed al comprobarlo. Había patrones de círculos entrelazados que sugerían funciones, lo que le llevó a intentar adivinar qué era. «La configuración no me resulta familiar, pero parece algo más destinado al mantenimiento que a la programación primaria». «Estoy de acuerdo», dijo Nan. «No es que sea muy fácil de operar para el usuario». Reed no sabía interpretar aquellos símbolos extraños grabados en el panel, pero la falta de secciones de colores o una pantalla más grande sin duda sugería que no era para uso general. Era un lugar para trabajadores de mantenimiento que debían comprobar 2 veces los parámetros y cosas por el estilo. Aquello indicaba que la gente normalmente no recorría los túneles a pie. Lo que llamó su atención fue la placa densa que había alrededor de la puerta. «¿Crees que esto es una cámara de descompresión?» «Al 100%. Nan respiró hondo. «Al otro lado de esa puerta está el vacío. Puedes sentir el frío en el aire». Era cierto. Reed ya había empezado a temblar. «Me da la impresión de que esto antes era una estación lanzadera para cápsulas de tránsito más pequeñas. Los anillos probablemente las impulsaban para que pudieran dejar la estación. Después, sus propios motores se activaban tras haber dejado la cámara de descompresión». Nan se abrazó a sí misma. «Y Des entró sin nave espacial, pero los túneles lo lanzaron igualmente». La esperanza había consistido en demostrar que los anillos no habían desintegrado a Des al instante. Ahora Reed tenía que rezar para que lo hubieran hecho. La alternativa era que Des hubiera sido lanzado a una velocidad demoledora y después expulsado al vacío del espacio. Él sabía por la investigación que la muerte tardaba más en producirse en el espacio exterior de lo que la gente pensaba. Pasaban 15 segundos antes de perder la conciencia. No era un periodo largo como medida absoluta, pero sí una cantidad de tiempo insoportable para sufrir la desesperanza del terror mortal. Y si Des no había podido exhalar, entonces habría sufrido mientras el oxígeno se extendía dentro de los pulmones hasta romperlos. Reed cerró los ojos. Lo único que podía hacer era atestiguar aquel sufrimiento. «¿Hemos acabado aquí?», dijo Nan en voz muy baja. «Sí, hemos acabado». Mientras salían de los túneles, Reed oyó el sonido de celebraciones. Aquello estaba totalmente fuera de lugar en aquel momento. Nan y él se miraron y pudo ver que ella estaba tan consternada como él. Fueron a toda velocidad hasta la cámara de descompresión donde los Orincan y los Misis estaban riendo y dándose palmaditas en la espalda los unos a los otros. Leox estaba cerca de ellos, con una expresión más solemne, pero no infeliz. «¿Qué ocurre?», preguntó Reed. «Se ve que nuestro tiempo en este almacén extraño llega a su fin», dijo Leox. «Toda la galaxia acaba de recibir un comunicado de la canciller de la República». A Nan se le iluminó la cara. «El hiperespacio está despejado. ¿Podemos volver a viajar?» «Los viajes aún están limitados». Leox suspiró. «Pero hay un canal abierto a Coruscant. Los Jedi Senior han decidido que ha llegado el momento de volver a casa». Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.